De Santis, a quien le damos la bienvenida. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros, porque la verdad que es necesario explicar un poco más el tema de los créditos que son tan importantes para que las personas puedan acceder a su vivienda propia, ¿no? Sí, es un tema muy importante. Hay que tener en cuenta que en la Argentina hay un déficit de vivienda de aproximadamente 4 millones, o sea, es una cifra considerable. Eso obedece obviamente a causas de largo plazo, podríamos decir, de mucho tiempo. Ha habido periodos prolongados sin créditos hipotecarios accesibles. Ha habido periodos donde los créditos hipotecarios que había eran solo para sectores de clase media alta, para decirlo de alguna manera, porque en las condiciones así lo imponían. Diría que en los últimos 30 o 40 años la cuestión se agravó por esto de un grueso de la población que trabaja, que está en situación de informalidad, con lo cual no es sujeta de crédito. O sea, confluyen una serie de factores. Otro también que tiene 50 años de historia es la volatilidad de la economía argentina, ¿no? Las idas y vueltas, porque una vivienda es un bien de consumo durable, es uno de los gastos más relevantes que tiene una familia, comprar una casa. Con lo cual, eso es posible para el grueso de la población, no acá, en el mundo, en tanto y en cuanto exista financiamiento de largo plazo. Y como la economía argentina ha sido muy volátil, ese financiamiento de largo plazo ha sido escaso, o con condiciones restrictivas y solo accesible a una porción de la población reducida. Claro. Entonces, bueno, el problema se fue agravando a lo largo de, te diría, 40 años, se ha ido agravando y tenemos esta situación de hoy donde, bueno, 4 millones de viviendas son las que hacen falta, es una cifra muy grande. Sí, claro que sí. Gerardo, ¿y cómo ves este plan del gobierno? Es a 30 años, lo que uno conoce hasta el momento es que tiene una cuota mensual bastante cercana a cualquier persona que tiene un trabajo fijo, ¿no? Claro, la tasa de interés, bueno, hasta ahora está en los bancos oficiales. Sí. En ellos el que está cobrando una tasa de interés más baja es el Banco Nación, 3,5 si sos cliente, 4,5 si te incorporás. Los otros, provincias y ciudades, un poquito más la tasa. Y tiene esto, ¿no? A 30 años y hasta un 70% te financia, hasta un 70% del valor de la propiedad. Tiene un punto que es para tener en cuenta y analizar muy bien la situación, que es que se ajusta de acuerdo al nivel de inflación. Sí. Y eso, bueno, creo que yo un poco la recomendación es cada caso hay que analizarlo en particular. Digo, cada familia, la situación que tiene, de dónde percibe los ingresos, si es probable que sus ingresos acompañen a la inflación o no, porque bueno, en la medida en que no lo acompañen, el crédito le va, si bien la cuota que hoy vos ves es accesible, esa cuota te puede significar un peso cada vez mayor a la medida que pase el tiempo. Entonces, bueno, cada caso hay que analizarlo en particular, y que por ahí situaciones familiares complejas, bueno, ameriten correr el riesgo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cada caso hay que verlo para ver si es conveniente o no el crédito. Ahora también uno apuesta en realidad a que el tema de la inflación vaya encontrando su rumbo y que empiece a bajar a cifras, porque realmente hoy por hoy sabemos que el dinero no alcanza. Uno va al supermercado y se encuentra con cifras totalmente descontroladas que no es para una canasta básica común, digamos. Sí, sí, claro. Sí, hay que ver qué pasa con la inflación, pero bueno, y en eso un poco juega también nuestra propia historia. Nos hemos acostumbrado a vivir con inflación hace 60 años, ¿no? Sí. Y fíjate que el gobierno, uno podría decir, tiene un objetivo primario hasta casi único, que es el combate contra la inflación. Sin embargo, bueno, si bien tuvo un enero razonable con 1,3, ya en febrero dio 2,5, marzo va a dar, no están todavía los datos oficiales, pero va a dar el 2, el 2,2, el 2,3, con lo cual estás en el 6 en el primer trimestre, con una restricción monetaria muy fuerte. O sea, esto así lo llamamos los economistas, pero básicamente porque el diagnóstico del gobierno es que hay inflación porque hay mucha liquidez, mucho dinero porque hay mucho déficit fiscal. ¿Cómo actúa el gobierno con eso?
ofrece una tasa de interés muy alta, las LEVAC, las famosas LEVAC Sí. de lo que habla todo el mundo, o sea, te ofrecen un 24% de interés anual. Entonces, muchos se ven tentados a usar sus pesos para comprar esas LEVAC. Eso ha sacado mucho dinero de la economía, pero sin embargo la inflación, como acabo de decir, va a dar 6 en el primer trimestre. O sea que a pesar de... Y además que no es que no tiene efectos colaterales sacar mucho dinero. De alguna manera explica la situación de recesión. Porque si hay un negocio muy bueno que es financiero y no productivo, bueno, hasta te diría, un fabricante piensa, ¿compro materia prima o gano el 24% en una colocación financiera? Hasta esa decisión. Entonces, digo, la batería de medidas apunta a bajar la inflación, eso se consigue relativamente según como lo querramos ver, pero al mismo tiempo tiene un costo porque el nivel de actividad no repunta. Bueno, tuvimos la caída del año pasado, Sí. este año, este primer trimestre, uno puede decir hay sectores que mejoran y otros que no. Va a dar una cosa ahí con quizá poquito nivel de crecimiento, primer trimestre de este año, pero la inflación sigue en el 6. A mi juicio es porque las causas de la inflación son otras, además de que hay mucho déficit fiscal y todo eso, hay otras causas de la inflación que, bueno, en cierta medida no son tenidas en cuenta y siguen explicando ¿Vinculadas esto. a qué, Gerardo? Bueno, hay algunas que son por propia decisión de medidas económicas del propio gobierno, porque si continúa un ajuste tarifario importante, hoy te podría decir la tasa de inflación en realidad es más, porque en ese 6 que da el primer trimestre los servicios pesan poco, porque son poco considerados porque eran un gasto muy menor. Sin embargo, ya no están siendo un gasto muy menor la luz, el gas, Sí. el agua. Pero sin embargo, siguen, en la canasta que mide, sigue empezando poco porque sigue estando la canasta de la relevancia que tenían esos servicios hace 5 años, donde efectivamente era un gasto para una familia relativamente menor. Entonces, ahí tenés una medida que te agrega, bueno, el ajuste de los combustibles, o sea, y después hay un comportamiento de sectores empresarios que no es en este gobierno, es una cuestión que tiene su explicación tiene también. historia, Y sí. sí, porque, bueno, todos somos conscientes, una materia prima, el productor la cobra nada Sí. y el consumidor la paga infinito. O sea, fíjate lo que pasó con el tema de los precios transparentes. Sí. El gobierno hizo una apuesta donde en teoría tenían que bajar los precios de contado, los precios de contado no subieron y subió el financiamiento. Exacto. O sea que guatepeor fue el resultado. Bueno, y ahora están reviendo esa situación. Por eso, digo, el comportamiento de los precios en la Argentina es mucho más complejo que lo que estamos acostumbrados a escuchar todos los días, que es un problema monetario. Es mucho más complejo, tiene 60 años de historia, la Argentina ha tenido un desarrollo industrial, productivo y de inclusión social. Hay una cuestión de cómo se reparte el ingreso, también está entre las causas eso, cómo se reparte de todo lo que se produce, cuánto va a los empresarios, cuánto va a los trabajadores. Esa es una discusión. Yo te diría al revés, diría que es más importante esta cuestión. En Argentina no nos hemos puesto de acuerdo a lo largo de 50 años en cuánto de la torta generada se van a llevar los trabajadores y cuánto los empresarios. ¿Y el intermediario? Y el intermediario, bueno, los empresarios están dentro de los intermediarios, digamos, ¿no? Los empresarios y los trabajadores. Eso no está resuelto. Hace 50 años que no nos ponemos de acuerdo en cómo se reparte. Entonces, ¿cómo contestan los empresarios ante cada recomposición salarial? Con aumento de precios. Total. Entonces, es una situación... Por eso, ahí hay que abordar, y eso es más allá de la liquidez que haya. Porque, qué sé yo te doy un ejemplo sencillo. En el 2007, cuando empezó el empinamiento de la inflación durante el periodo anterior, había superávit fiscal. Entonces, ¿dónde está el problema del déficit fiscal? Y, bueno, a partir de ahí la inflación, que era del 6, 8, 10, se fue a 2 dígitos y después terminamos en el 20, 22, 24. Sí. Bueno, es un problema difícil de resolver. Vos decías recién, lleva muchísimos años, 60 años por lo menos, el tema de los precios y de los empresarios, pero la clave, ¿está en un control, el control que no se aplica? ¿Los organismos de control que no funcionan? Eso ayudaría mucho, confiar ciegamente en el mercado no es una buena receta.
Los mecanismos de control, uno podría decir, los gobiernos más pro mercado, como el actual o como el de la década del 90, bueno, dejan un poco librado al mercado, la fijación de precios, y ahí hay un problema. Los gobiernos como el anterior traten de intervenir, pero por ahí no lo hacen bien. Entonces, bueno, y hasta uno podría decir, manipular los propios datos del INDEC agravó la situación, porque al perder una pauta, al perder el indicador que mide y que se supone que todos aceptamos, desde el momento en que no lo aceptamos, los empresarios aumentan a como puedan. Si hay demanda y pueden más, aumentan más. Entonces tenés intervenciones. Yo creo que en el periodo anterior hubo intervenciones virtuosas, pero también hubo intervenciones que complicaron la situación. Para mí tiene que haber intervención, tiene que haber control. Creo que una cosa importante sería, suponete para todos lo que son los mercados, los productos alimenticios, frescos, los mercados tipo el mercado central, pero con sucursales extendidas a las grandes ciudades, creo que eso ayudaría mucho, porque en el proceso de comercialización, bueno, un poco lo que te decía al principio, se paga al productor muy poco, claro, y nosotros después lo vamos a comprar y tiene 5 veces, por 5. No, totalmente. Y uno de los ejemplos claros fue a principio de este año la cantidad de frutihortícolas que tiraron toda su mercadería frente a la Casa Rosada, ¿no? Es que justamente no ganan nada. El ejemplo ese de productores que tiran es recurrente. Las peras, las manzanas, acá en la región, es recurrente porque siempre pasa eso. Siempre pasa eso. Recibe muy poco el productor, con lo cual el incentivo a producir más no está. O sea, es el que más trabaja. Bueno, pero o sea que la cosa se agrava, porque si el que tiene que invertir, el que tiene más riesgo, porque el que comercializa, no, el que tiene más riesgo es el que tiene que invertir. Sí, todo lo que implica un año para tener una buena cosecha, todos los gastos que tiene, sí, es tal cual. Pasa con la leche, lo que se le paga al tambero, o sea, en general pasa con todo la producción fresca, para llamarla de alguna manera, y bueno, y después vamos nosotros a comprarlo y por 5. En promedio por 5 es. Tal cual. Gerardo, ¿y vos ves que se vislumbre un buen futuro a corto plazo en las políticas económicas del gobierno? Mira, yo creo que la apuesta del gobierno, bueno, la apuesta del gobierno básicamente es un modelo montado en los sectores primarios de la economía argentina, claramente deducible de las medidas que fue tomando, la devaluación, la quita de retenciones al sector agropecuario, al sector minero, la recomposición de las tarifas, el buen momento del sector financiero, o sea, sobre esos sectores se monta el proyecto de mediano a largo plazo del gobierno, y no sobre la industria. Es una vieja discusión en la economía argentina, si la Argentina tiene que tener industria o no, también es algo que hace 50 o 60 años que estamos discutiendo. En parte es la misma discusión, ¿no? Si tenemos industria, el ingreso va a quedar más parejamente distribuido, si no lo tenemos va a quedar más desigualmente distribuido, es la misma discusión de fondo. Y bueno, yo creo que un poco la idea del gobierno es un país como Australia, un país como Chile, esos son los ejemplos que ellos... Pero a mí me parece que ahí hay un problema, que son los propios economistas liberales de este país. Yo creo que ahí hay, son como para definirlo con un nombre que se entienda claramente, para mí son talibanes del libre mercado. Ninguno de los ejemplos que ellos dan son tan liberales como ellos aplican las cosas acá. Ejemplos fáciles. El principal producto de exportación de Chile, que es el cobre, prácticamente está nacionalizado. O sea, la principal empresa que produce el principal producto de exportación es del Estado. Es como que la mitad de la pampa húmeda fuese del Estado. Entonces, y el caso australiano, ni qué hablar de un montón de medidas que hay, de cómo se maneja el excedente primario, minero, agropecuario, cómo eso vía política económica va a sectores de servicios más complejos, de mayor valor agregado. Eso el mercado no lo hace nunca. O sea, el mercado solo no logra, no hay ningún ejemplo en todo el planeta que el mercado solo logre una sociedad medianamente razonable.
Y los economistas que tenemos acá, bueno, están en eso, bueno, han fracasado en la década del 30. Fíjate que el plan Pinedo es el abuelo de Pinedo. Sí. El modelo con todas las ventajas en la década del 90, porque tuvieron todas las ventajas. Tenían mayoría en las dos cámaras, Sí. tenían la Corte Suprema, tenían los medios de comunicación, tenían el apoyo del Fondo Monetario Internacional, tenían la posibilidad de endeudarse en 120.000 millones de dólares como lo hicieron, y sin embargo terminaron en un desastre. Entonces, yo creo que un poco, digamos, ellos podrían hacer un país más o menos normal, con exclusión, pero más o menos normal, si fueran más racionales. Pero, bueno. Hoy por hoy todavía no se Y está eso no viendo. se vislumbra, eso no se vislumbra. Se ve Sí. mucho hacia los sectores, mucha e inmediata recomposición de la rentabilidad de los sectores empresarios poderosos, y sacrificio inmediato al grueso de la población. Cuando, si yo fuese un economista liberal y tengo que hacer lo que ellos quieren, haría las cosas distintas, digamos. Si yo tuviese que hacer las cosas, le haría muy distinto. Pero digo, si yo pensara como ellos, o pretendería el país que ellos pretenden, tampoco haría las cosas que hacen ellos, que las medidas que se toman. Y porque es una brecha demasiado Claro, extensa. o sea, no puede ser que ¿no? para algunos sea inmediata la recompensación y para el otro el sacrificio es, bueno, eso que ha quedado marcado claramente en este año y 3 meses, pero bueno, seguiremos discutiendo, digamos. Sí, sí, claro que sí, queda para mucho más. Totalmente. Gerardo, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Sandra. Hacemos una pausa muy breve, ya venimos.